Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fue el consejo de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia. Y le dijo que usa bien la palabra. Es decir, la palabra puede ser mal utilizada. Por ejemplo, los escribas y fariseos y, por ejemplo, aquellas personas que en Mateo 25 van a decirle a Jesús, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le va a decir, nunca te conocí. De la misma manera, a Josué le fue dicho, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y también a ti y a mí, cuando leemos el gran mandamiento en Deuteronomio 6, que dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la atarás como una señal en tu frente, y la pondrás en los postes de tu casa, en los dinteles, y la repetirás a tus hijos en el camino y al acostarte y cuando se levante. O sea que la Biblia nos enseña nuestra total dependencia de Dios. La mujer samaritana, cuando se encontró con la palabra de Dios, se olvidó de el agua que fue a buscar. Dejó su cántaro y se fue. Bartimeo, cuando Jesús le dio una palabra y lo llamó, inmediatamente, aún siendo ciego, él soltó el manto. De alguna manera él sabía que nunca más lo iba a necesitar porque escuchó la palabra de Dios. En medio del caos, en la creación, cuando Dios habló de la oscuridad, dice la Biblia, estaba desordenada y vacía, pero cuando Dios habló, la luz resplandeció. Eso produce la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Trae el orden, el diseño de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Y esto no debe ser cambiado por nada. Satanás siempre va a usar las cosas buenas con mal propósito. Y hoy vamos a aprender cómo trató de tentar al mismo Hijo de Dios usando la palabra. Y la respuesta de Jesús nos enseña a nosotros cómo resistir al enemigo. Dice Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga, el Espíritu lo lleva para ser tentado. El mismo Espíritu que se le apareció en el río Jordán. El Padre se presentó y él escuchó su voz. Estaba en un río. De repente el Espíritu lo lleva a un desierto. Usted sabe que la palabra desierto en hebreo viene del término palabra. Y para los israelitas, desierto y palabra son sinónimos. Y para ellos, el desierto es el lugar donde el hombre escucha la palabra de Dios. En medio del silencio del desierto, de la dificultad del desierto, tú escuchas la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo lo lleva al desierto durante 40 días y 40 noches. Al final, ¿quién se aparece? Satanás, usando supuestamente la palabra de Dios. Pero Jesús supo discernir el engaño y no se dejó arrastrar. Tuvo hambre. La primera tentación, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Apeló a la necesidad física de Jesús. Y no le habló de un banquete, sencillamente le dijo pan. No era mucho pedir, no era incorrecto, solo que no se alineaba a la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado con ese famoso me lo merezco o eso no es nada o no creo que Dios se vaya a molestar cuando el Espíritu te está diciendo no es correcto, pero la carne te dice, bueno, pero eso no es nada, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ok, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él lo estaba tratando de mover de la obediencia perfecta a tratar de usar sus dones de manera egoísta, fuera de tiempo y para complacer a Satanás. ¿Qué le parece? Nosotros tenemos que tener cuidado, por eso la Biblia dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, porque estamos entonces
usando los dones de Dios para complacer al otro, al malo. El verso 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Aquí Satanás saca la palabra de contexto, porque a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos, dice el Salmo 91. En todos tus caminos. ¿Usted cree que los caminos, el propósito de Jesús en esta tierra, estaba tirarse del pináculo del templo de que para que un ángel lo apare? Claro que no. Usted entiende, eso es un absurdo. Jesús no necesita que un ángel que lo apare cuando él se tira. Jesús no tiene que demostrarle nada a Satanás. Y de alguna manera, el diablo usó esta misma tentación aún el día que Jesús murió en la cruz, cuando le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sálvate a ti mismo. ¿Te ves? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo honra a Dios esto que estoy haciendo, esto que estoy hablando? Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, aun cuando uno está predicando ahí arriba, porque aún en la iglesia, o aun cuando tú te sientas con alguien y le predicas o estás hablando de la palabra de Dios, tienes que preguntarte, ¿le estoy diciendo a esta persona lo que Dios quiere que le diga? ¿O estoy dejándome influenciar por mi propio ego para mostrarme como sabio, como prudente, como entendido? Hay que tener mucho cuidado. Hay que predicar a Cristo y no a uno mismo, porque Él no comparte su gloria con nadie. El verso 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Oiga, Satanás estaba haciendo que el hijo tiente a su propio padre. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjese, los reinos. Tú no tienes que ir a la cruz. Yo conozco un atajo. Yo te puedo dar todo eso y solo tienes que adorarme. El deseo descabellado que tuvo Satanás antes de ser arrojado del cielo, cuando dijo, subiré y me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Él buscaba la adoración y la busca todavía. Tal vez no hay una estatua por ahí de Satanás, tal vez eso no es lo más atractivo, pero de alguna manera él busca que nuestra mayor atención esté enfocada en algo que no es Dios. ¿Ok? O en algún ídolo. Ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios y tenemos que ver cómo distribuimos nuestro tiempo y ahí sabemos dónde andamos. Dice el verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Me encanta la parte que dice que los ángeles vinieron y le servían. Y yo supongo que si él tenía hambre, parte de ese servicio le trajeron un banquete del cielo. El diablo quería que él coma piedra antes de tiempo, pero cuando fue el tiempo, los mismos ángeles vinieron. No a rescatarlo si se tiraba de algún lugar, no. Cuando fue el tiempo de Dios y según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Sus caminos siempre van a ser mejores que los nuestros. Entonces dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, caminó del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Cuando habla de tierra de Zabulón y de Neftalí, básicamente se refiere a Nazaret y Capernaum, que fueron los sitios donde Jesús estuvo ministrando. Tierra de los gentiles, porque estaba apartado de Jerusalén, cerca de las otras naciones paganas, y recibía mucha influencia. Fíjese, cuando
Vino la primera invasión, que las 10 tribus se apartaron de las 2 tribus, después de la división de la muerte de Salomón. Esas 10 tribus cayeron cautivas primero. Ahí fue que se fue el grupo de la reina Esther, y esas 10 tribus se fueron, y 100 y algo de años después fue que cayó Judá. Por eso le llaman Galilea de los Gentiles, porque además los asirios trajeron 5 naciones y lo establecieron ahí, y por eso le llaman samaritanos, porque no eran judíos. Lo trajeron y lo plantaron ahí, y los judíos después algunos se mezclaron con ellos, pero ellos adoraron a los dioses de sus 5 ciudades, de sus 5 pueblos donde lo trajeron. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tuyo. Él no se refería solamente tal vez al acto físico de esa mujer, sino que los samaritanos habían tenido 5 dioses. ¿Ok? Y dice acá, usted puede leer eso en Segunda de Reyes, creo que capítulo 17, que habla de los 5 naciones que trajeron y que establecieron ahí. Dice entonces, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando, fíjese lo que predicaba Jesús: arrepentíos. Lo mismo que decía Juan: arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento habla de un cambio de mentalidad, habla de volverse, de dar la vuelta, como dice el hijo pródigo, y volver a la casa de su padre. El reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es gozo, justicia y paz, dice la Biblia. Es que los demonios se van, es que la ansiedad, la depresión se va. Gloria a Dios. Es que la voluntad de Dios gobierna en nuestra vida, por eso se llama el reino de Dios. Y eso predicaba Jesús. Está el reino de Dios establecido en tu casa, en tu vida. Es Él quien reina y gobierna tu casa y tu familia. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esta no fue la primera vez que él se juntó con Pedro y Andrés. Dice la Biblia en otro de los evangelios que ya él había tenido otros encuentros con ellos, pero ese fue el día que él los llamó, e inmediatamente dejaron todo y le siguieron. Pasando de allí, vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muy fuerte. No solo dejaron su profesión y sus posesiones en la barca, sino que también a su papá, y siguieron a Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de enfermedad y dolencia? Habla de las enfermedades físicas, pero también de las dolencias del alma, la angustia, la depresión, la ansiedad, esas cosas que no entendemos y que nos entristecen el alma. La Biblia dice para sanar el corazón, para sanar el alma. Toda enfermedad y toda dolencia, dice la Biblia. Y tal vez un médico puede sanar un dedo roto, pero no un corazón herido. Y Dios a nosotros nos ha dado una palabra. La Biblia dice que Él comenzó a predicar. La palabra original de predicar es lo que hace un heraldo. Se puede decir heraldear. Y el heraldo anunciaba el mensaje de un rey. Y dice, eso fue lo que hizo Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo sea ministrado sobre cada uno de tus hijos que escuchan este devocional en esta mañana. Así como tú mandaste, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos, serán sanos. Señor, que tú estés ministrando autoridad, dones, señales, prodigios,
y que tu palabra crezca y que venga tu reino, Señor, en el nombre de Jesús.